Acá en Parsur vamos a conversar con una persona muy interesante que se llama Emilio Urruti. Él es periodista, es escritor, radicado en Ushuaia y dedicado específicamente actualmente a la docencia. Hola Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por estar en este lugar, por ser de un trabajo que hiciste vos sobre, no una persona, sino sobre un can muy particular para el sentir argentino y para la patria argentina, como lo es Poncho. Comentámonos un poco cómo surge la idea de hablar de un perro como es Poncho. Bueno, yo sobre Poncho había escuchado hablar, así es una de las figuras que por proyección antártica tenemos aquí en Ushuaia, ¿no? Una figura querida, una figura querible, más bien del pasado, más bien del ámbito, si se quiere, doméstico de algunas personas vinculadas con la Antártida. Ushuaia tiene esa característica de que la gente va y viene, por lo tanto esas historias viejas que van de boca en boca a veces se pierden en el camino o quedan confinadas a muy pocos lugares. Bueno, recuerdo que en el 2009, para la Semana de la Antártida, un grupo de personas tuvo la idea de generar un material de divulgación, no sobre una figura heroica antártica del pasado, humana, un héroe de bronce, sino alguna figura que fuese más cercana al público lector. Y estaban pensando en ese momento en un público lector infantil o juvenil. Y dijeron, ¿por qué no contar la historia de Poncho? Claro, pensaban más en hacer una publicación, como les dije, de tipo infantil, con figuritas, con ilustraciones que quizás para algún público fuese más atractivo o accesible. Pero bueno, me convocaron para contar esa historia y yo vi ahí una historia bellísima que me sensibilizó profundamente, una historia épica, la historia de un héroe, si se quiere, de uno de esos héroes anónimos, que son casi los más lindos porque tienen ese perfil de sombra, ¿no? De estar a la sombra de otros grandes. Y bueno, pensé que merecía otro tratamiento, que no fuese una historia infantil o infantiloide contada de manera predigerida, sino que fuese la verdadera historia de ese perro, que conforme te vas acercando parece más la historia de un perro de película, de un perro como al que le pasaron todas, ¿no? Decís, no puede ser, al mismo perro, todas, en un mismo perro todas las virtudes, es raro. Bueno, uno quizás que ha tenido amistad con perros, sabe que uno sí desarrolla una relación muy profunda, ¿no? Con esos animales, pero que tenga todas las virtudes, bueno, solamente sería muy raro de encontrar. ¿Cómo surge esta idea de hacer un trabajo sobre Poncho y sobre un can con virtudes tan humanas? Sí, bueno, como te decía, pensé que el formato merecía un tratamiento así, que él fuera el protagonista y no los seres humanos. Por eso evité nombrar seres humanos con nombre y apellido, por supuesto, que figuran, claro, pero que están en un segundo plano. Y en primer plano está Poncho y sus pares, que tiraban de los trineos. Hay que decir, para aquel que no está familiarizado con la historia antártica, que el trineo es el medio de locomoción tradicional de la época heroica de la exploración antártica y polar en general, ¿no?
pero que ya no existe. El trineo de perros ya no existe como tal. Los perros fueron quitados de la Antártida, de todo el continente, bueno, por razones ecológicas, digamos, hace bastante tiempo, y los últimos perros polares fueron reubicados por las naciones que tenían algún tipo de base en la Antártida, incluida la Argentina. Tuvieron esa delicadeza final con esos animalitos que prestaron tan buen servicio. Los ingleses reubicaron a sus perros en casas de antárticos, y los argentinos también lo hicieron. Sufrieron mucho esos perros el estrés del desarraigo, porque ellos pertenecían al continente antártico. Pero bueno, el caso de Poncho fue previo a esa erradicación de los perros de la Antártida. Poncho, al final de su vida, de una vida realmente singular, fue enviado a la casa de Gustavo Giró, quizás nuestro más relevante explorador antártico. Él tenía en esa época, era un pionero del turismo antártico, y fueguino, o sea, pionero del turismo antártico y del turismo fueguino. Él operaba barcos, hotelería, centros de esquí, digamos, actividades invernales, y bueno, tenía este vínculo, seguía con este vínculo fuerte después de haber dejado el ejército y su vida antártica, y él, bueno, recibió a Poncho y en compañía de la familia Giró vivió el perro hasta el final. Casi 17 años, ¿no? Y era una figura en Ushuaia el perro, era una figura, era un animal imponente, a pesar de que ya era grande. La mezcla de razas dicen que ayudó a que viviera de sangres, digamos, porque él pertenecía a lo que se llamó la raza del perro polar antártico argentino, que está extinta actualmente, ¿no? Eso, mira, vos sabés que es algo muy interesante eso, porque vos iniciás hablando de esta situación del ejército argentino cuando, creo que en el año 1950 y pico, se dieron cuenta de esta situación de que había que generar lo que se estaba generando en el Ártico, lo que ya estaba de alguna manera consolidado en el Ártico, que era una raza de perros. Comentanos cómo surge esto, porque de ahí viene Poncho. Claro, bueno, yo no soy médico veterinario ni tampoco historiador antártico, pero sé que hubo desde el principio, desde los tiempos iniciales de Pujato, de General Pujato me estoy refiriendo, hubo el anhelo de crear. La Argentina era muy pujante en la Antártida, sigue siendo pionera y sigue, digamos, teniendo una presencia importantísima, pero en esa época la convicción era muy fuerte, muy fuerte. Y esos hombres imaginaron la creación de una raza propia de perro, una raza preparada para la atracción de trineos, basada, por supuesto, en una larguísima tradición perrera, nórdica. Distintos pueblos del Polo Norte desarrollaron sus propias razas de perros, algunas se desarrollaron solas, pero la raza perfecta, podríamos decir, para la Antártida tenía que ser diferente. Y bueno, se hicieron muchas pruebas, y al cabo de bastante tiempo de trabajo muy serio, muy documentado, se logró no sé cómo se dice en términos de cría de perros, un prototipo, y que se replicó, y cada perro tenía un seguimiento. Yo tuve en mis manos la ficha de salud, de servicios, la foja de servicios de Poncho. Mirá. Muy emocionante, porque era como, tenía mes por mes el trabajo que había realizado, las vacunas que se le habían dado, en fin, todas las vicisitudes de la vida de un perro de trabajo, pero más. No sé si el ejército o las Fuerzas Armadas llevan
un registro así de cada caballo que sirve en granaderos, por ejemplo, no lo sé. Pero estos perros eran tratados con muchísimo esmero y mucha seriedad, ¿no? Eran elementos esenciales, estratégicos, diría, en esas latitudes. El perro, cada perro de un tiro de trineos podía significar la vida de todo un grupo, el éxito de una misión. Eran misiones de patrulla, de exploración, no eran grandilocuentes operaciones militares, eran realmente trabajar en un terreno hostil a donde los límites son muy finos, y el perro podía significar la vida y la muerte, o la muerte, ¿no? Es decir, la vida o la muerte, en fin. Así que se hacía un trabajo muy cuidadoso y era una mezcla de razas que ahora no te podría enumerar, pero mezclaba perros de gran porte de entre los perros de trineo clásicos, no sé, los malamutes, los samoyedos, algo así, con otras razas que les daban otra plasticidad, digamos, ¿no? Claro. Y así se daba un cóctel muy interesante, porque hay que ver que los que saben de perros de trineo sostienen que en el carácter de estos animales hay un fuerte sentido de la jerarquía, entre los perros en general, pero entre los perros de trineo, que tienen como la sangre del lobo más presente, podríamos decir. Quizás me escucha un genetista canino y dice, este no sabe de lo que está hablando, pero bueno, más o menos es lo que entendí de lo que me explicaron en su momento, ¿no? Generó un tipo de animal que era a la vez de una gran potencia de tracción, de una capacidad para la resistencia muy alta, en esas condiciones tan exigidas, es decir, tenía un doble pelo muy nutrido, muy denso, patas anchas, robustas, en fin. Pero además había algo en el carácter de esos perros, el perro polar argentino. Del perro polar argentino, que lo hacía clave para ese tipo de expediciones. Estamos hablando de una época de la Antártida en la que no había teléfonos satelitales ni ninguna otra forma de comunicación con el exterior, digamos. Uno estaba como en la superficie de Marte, ¿no? Claro. Pero helado. Sí. Bueno, y esos perros eran no solamente un motor que arrastraba a los trineos, eran compañeros, eran animales de una inteligencia muy fina, de una sensibilidad también, porque eran capaces de detectar, por ejemplo, eso decían que Poncho tenía, una de las virtudes era capaz de detectar grietas invisibles en el camino a seguir. Sí. Es decir, en la huella se avanzaba y de repente el perro se plantaba. ¿Y qué pasa? Que bueno, es que hay algo está pasando, porque si no el perro no se pararía. Claro. Y bueno, ahí buscaban, encontraban una grieta, eso les había salvado la vida, ¿no? Por eso Poncho era tan versátil que estuvo en muchas situaciones distintas de emergencia, y él con una relación así muy directa con los seres humanos, especialmente con Oscar Sosa, que fue el oficial del ejército que lo entrenó desde cachorro, luego con Gustavo Giró, que fue compañero de tantas, digo compañero por no decir el amo, ¿no? Sí. El hombre, el ser humano de referencia para Poncho, ¿no? Pero fue el compañero de tantas patrullas. Así que esos perros, digo esos perros para generalizar, porque si no parece como que hubo un solo perro en la Antártida. No, está Coca, Flecha, que la madre, que fueron, y así millones. Sí, cientos de miles seguro. Sí, muchos perros, a veces, había situaciones de más camaradería con los perros,
Y otras veces, bueno, las circunstancias hacían que los perros fueran vistos también como, bueno, como lo que eran, un material estratégico que, bueno, llegado el caso había que desechar, digamos. Suena mal, pero... Bueno, en el libro abordás muy bien esa faceta de lo que algunas veces podía llegar a suceder, claro, con perros de esas características. Sí, sí, yo lo menciono porque es como el lado que uno no quiere ver, ¿no? Pero aún así, en esa circunstancia en la que el perro... Hoy es muy difícil porque están cambiando los paradigmas de relación entre los seres humanos y las mascotas. Recordemos que estos perros no eran mascotas, eran animales de trabajo. Por eso di el ejemplo de los caballos en el ejército, eran animales de guerra, eran un insumo estratégico, digamos, ¿no? Y bueno, por supuesto que si había que priorizar la vida de un ser humano, se descartaba al perro y se priorizaba al humano. Pero vos fíjate que, bueno, Poncho no estuvo presente en esta situación, pero sí lo estuvo Gustavo Giró. Hay una historia acerca de una evacuación. Yo voy a ser breve con esta anécdota, pero es interesante ponerla en relieve, ¿no? Había que evacuar una base. El rompehielos había entrado hasta un punto en que no podía avanzar más e iba a mandar un helicóptero a recoger en un largo vuelo, a recoger a los hombres de la dotación de la base. Tenían que evacuarla. Giró estaba a cargo y le dijo al comandante del rompehielos: ¿y los perros? No, los perros quedan. Y Giró dijo: no nos vamos, si no vienen los perros no nos vamos. Bueno, y así fue el entredicho. Esto contado por los protagonistas, ¿eh? Sí. El entredicho con el comandante, que tenía el tiempo justo, tenía que irse antes de quedar atrapado por el hielo. El vuelo en helicóptero, que era prolongado, era mucho consumo de combustible, riesgo para la aeronave, riesgo para el piloto, la tripulación, etc. Tenían para hacer un viaje a rescatar, a vaciar la base. Pero él decía: no, los compañeros de todo el invierno no pueden quedar acá. Entonces Giró les propuso a sus hombres vaciar sus bolsos y meter un perro en cada bolso, porque la orden del comandante fue: sube un hombre con su bolso. Y bueno, así fue que salvaron a algunos perros, no a todos, que quedaron libres. Bueno, la situación es extrema en algunos casos. En otros casos el perro debía ser sacrificado, y para aquel que lo había criado desde cachorro y había hecho las patrullas y había dormido casi codo con codo con el animalito, era muy difícil tomar la decisión de sacrificarlo. Muchas veces eso era pedido por un camarada a otro que no tuviera tanto vínculo con el animal. Claro. Bueno, pero nos fuimos para ese lado, pero en realidad la historia de Poncho... pero está bueno, porque eso también hay que entender de que todo esto se da en una época donde había enormes sacrificios. Muchos sacrificios, porque está bien, ahora también hay muchos sacrificios, gente en la Antártida que sacrifica mucho por estar ahí. Pero la etapa heroica, como lo decís vos, es una etapa que tiene la carátula de heroica por algo. Sí. Sin duda, eran hombres duros, eran hombres acostumbrados a no quejarse, a seguir adelante. Digamos, tenían un mandato, un sentido del deber altísimo, sabían que estaban haciendo patria, digamos esa frase, aunque hoy quizás suene trillado, cursi, no importa, ellos estaban haciendo patria y lo sabían. Ellos sabían que eran como la avanzada de la Argentina en esas tierras. Bueno, y los perros estuvieron a su lado, es decir que
esa idea de que la Argentina se conquistó a caballo, ¿no? Dicen. Bueno, la Antártida se conquistó con trineos de perros. Es así de simple. Después, bueno, aparecieron otros vehículos a motor que varios países estaban probando. Y la Argentina fue pionera también en esos desarrollos, en esas pruebas. Giró fue un gran explorador, un hombre, digamos, dotado de una capacidad de planificación inusual, y era muy creativo, además de tener ese espíritu explorador. Pero bueno, volviendo a Poncho. Como te decía al principio, la convocatoria fue para escribir un libro infantil. Y yo consideré que un niño bien puede leer una historia sin que se la decoremos tanto. Claro. Un niño puede interesarse si la historia es buena, no necesita figuritas, digamos. Así que pensé en simplemente contar su historia y que la historia contara, digamos, todo lo valioso que perros y hombres habían llevado adelante en esos años en que a Poncho le tocó servir en la Antártida, ¿no? Y bueno, fui a las fuentes y me entrevisté con la familia Giró, que me proporcionó fotografías y relatos de los últimos tiempos de Poncho, porque Gustavo Giró había fallecido ya para cuando escribimos este libro. Pero pude entrevistar a compañeros, digamos, de aquellos años, militares retirados que habían trabajado junto a Poncho. Y bueno, eso quizás fue la parte más estremecedora de todas para mí como periodista, porque bueno, a veces el periodismo te acerca a historias que te sensibilizan mucho, y escuchar el relato de un viejo militar, duros como eran aquellos militares, difíciles para la sensiblería o para la lágrima. Escucharlos hablar de Poncho, temblándoles la pera, como digo yo a veces, era muy conmovedor. Ellos decían, Poncho era un verdadero héroe, era nuestro compañero. Mira, recuerdo una anécdota de Sosa, Oscar Sosa, este militar que lo entrenó a Poncho. En las noches cerradas del pleno invierno, él recordaba que Poncho se quedaba en el casino de ellos, en la sobremesa, digamos, jugando a las cartas. No, el perro no, pero él estaba ahí con los hombres. Y todos pensaban que se quede a pasar la noche acá. Pero Poncho mismo rascaba la puerta y pedía salir porque su tropa estaba afuera. Mira. Entonces él gozaba de ese privilegio un ratito, porque realmente lo consideraban un compinche más, un camarada más. Se entendían con la mirada. Esto me lo ha contado Giró, me lo ha contado Sosa también. Poncho tenía esa inteligencia especial. Era un perro muy raro. Ahora te voy a contar más. Él miraba al conductor del trineo. Siempre que había que hacer algo, él, aun cuando era el líder del tiro, giraba su cabeza y lo miraba al conductor del trineo para establecer como un acuerdo, ¿cómo seguimos? ¿Qué pasa acá? ¿Nos paramos? ¿Descansamos? Bastaba una mirada para que el conductor entendiera que el tiro estaba cansado o que necesitaba un cambio, claro. Había un cambio que hacer, porque capaz hay veces los perros son muy competitivos, muy jerárquicos, y si no hay un líder claro, o entre dos perros hay algún tipo de enemistad, el tiro se desbalancea mucho. Entonces, cuando Poncho detectaba ese tipo de cosas, miraba al conductor y el conductor entendía que había algo que corregir. Me han dicho también personas que saben de perros y que han estado en la Antártida conduciendo trineos, y que incluso personas que conducen trineos acá en los valles nevados en invierno, acá en Ushuaia, me han dicho que
hay un tipo de liderazgo muy inusual que en los machos, que es parecido al liderazgo de las hembras. O sea, el macho se va a imponer por su porte. digamos, su porte físico. Un poco podríamos decir, se va a imponer por medio de la violencia o la amenaza de la violencia. Claro. Es decir, gestiona la autoridad de esa manera. En cambio, las hembras logran vínculos. Pueden ser bravas también, o sea, es obvio. Sí, sí, sí. Pero, digamos, gestionan de otra manera. Bueno, Poncho tenía una mezcla de las dos. Era una capacidad como sobrenatural en un perro de poder hacerte marcar el paso sin aplicarte la autoridad violenta, ¿no? Bueno, esto que comentabas vos recién, este disfrute de un momento que no podía hacer disfrutar los otros, era momentáneo y él se daba cuenta de que su liderazgo no podía basarse en ese disfrute, sino que tenía que ir con su tropa, que era lo que lo esperaba. Exactamente, sí. Y eso era motivo de un gran respeto por parte de los hombres. Porque al cabo de tantos días en soledad absoluta y de hacerse compañía, el rostro de un perro cambia, digamos. Uno identifica en él a un ser querido. Sí, 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 sí. A un ser muy querido. Y yo supongo que esos hombres han extrañado enormemente a los perros cuando finalmente los relevaban y tenían que volver a su familia. Perfecto, todo eso seguramente fue hermoso, esos reencuentros con los hermanos, con los humanos, digamos. Claro. Pero el vínculo que se desarrollaba con esos perros ha de haber sido muy, muy intenso, muy intenso. Por eso es que te decía que tomar testimonio a estos viejos militares tan curtidos, tan duros, y que vos sientas que se están emocionando por hablar de un camarada al que respetaron y están hablando de un perro. Bueno, son buenas noticias para este paradigma nuevo que hay, en donde la relación con ciertos animales, en general animales de compañía, mascotas y demás, despiertan en nuestros jóvenes en general ese vínculo de familia, ¿no? Estamos hablando de otra época, ¿eh? Sí, sí, estamos hablando de eso. No existían los perrijos ni nada de No. eso en esa época. Sin embargo, los vínculos en esas soledades se afianzaban mucho, ¿no? Así que era una camaradería de las buenas, una camaradería de las buenas. Y con respecto ahora, para ir más o menos a lo actual, ¿qué te parece que estén inaugurando el Museo Marítimo? Ha hecho una escultura de Poncho que ha puesto junto a la Municipalidad de Ushuaia al lado de lo que es el busto de Giró. ¿Qué te parece esta actividad o este impulso que tienen para hacer esto en el Paseo de Exploradores Antárticos en la costanera de Ushuaia? Bueno, me parece que es justo. Me parece que es justo. Yo lo había propuesto en el 2009, en la publicación que se hizo con la historia de Poncho. Me preguntaba si no sería una buena idea hacer un monumento para Poncho, ya que otras figuras de nuestra vida antártica también lo tenían. No sé, se me ocurría que era como un justo homenaje a todos esos animalitos que habían servido bien en la Antártida y de los cuales no teníamos memoria, porque en general no lo recordamos, no recordamos que hubo generaciones y generaciones de una raza especial creada para eso y que se identifica muy fuerte con el anhelo y la vocación antártica que tiene la Argentina. Tal cual. Desde 1904. O quizás desde antes, pero en 1904 se materializó y desde entonces seguimos allí. Es decir, los perros estuvieron desde el principio. Y bueno, hoy no están, pero entonces con más razón debemos mantener su memoria viva. Y vos sabés, para ir cerrando y no molestarte más y agradeciéndote esta posibilidad que me das de conversar con vos, ¿sabés si existe alguna genética acá dando vuelta que tenga el perro polar argentino?
Mirá, como te decía, voy a ser más específico con los perros que vinieron al continente. Cuando se evacuó a todos los perros de la Antártida, se los reubicó, algunos en la cordillera, creo que en Neuquén, en donde el ejército creo que tenía un lugar a donde acobijarlos. Luego el Escuadrón 44 de la Gendarmería recibió algunos perros más. El Centro Invernal Harwen recibió perros, todos con el compromiso de cuidarlos y, de ser posible, cuidar de su descendencia. Es decir, se los traía con la esperanza de que se reprodujeran. No hay, que yo sepa, no hubo éxito en esa reproducción, porque el estrés altísimo que sufrieron los perros al ser transportados desde la Antártida, por un lado. Por otro lado, el contagio de enfermedades propias de los perros, pero que ellos, para las cuales ellos no tenían refuerzo inmune. Inmunidad. Y bueno, algunos otros factores que posiblemente tengan que ver con el calor, con las temperaturas, con las condiciones de vida, de encierro, no lo sé. Habría que preguntarle a aquellos que convivieron con esos perros, pero por el testimonio, por ejemplo, de Damián Muriel, que estaba y sigue a cargo de Harwen, me dijo que por lo menos los que le tocaron a él no se reprodujeron, hicieron varios intentos, pero nada. Sin embargo, por algo, en la parte de Tierra Mayor, en Nunatak, en lo que hoy es el Husky Park, Sí. Que sigue siendo de los descendientes de Gustavo Giró, siempre hay un perro que se llama Poncho, y en general te digo que tienen un porte bastante impresionante esos animales. Es decir, no son los típicos perros de trineo flacos de las carreras de trineos, ¿no? Porque la gente tiene la idea de que el perro de trineo es el husky. Sí, es el husky, pero en las carreras se corre con otro tipo de perro que es más delgado. Es un perro tipo Alaskan, que le llaman, es mezcla con husky también, pero bueno, así que es posible que en los valles invernales, así, en esos tiros de trineos, haya alguna gota de sangre de perro polar argentino. Ojalá, sería como, no sé, es un poco romántico pensar en eso, pero no creo que sea posible recuperar la raza. Eso. Pero hoy en día se recupera el lobo terribilis, el Canis lupus terribilis, que es el lobo ártico. Fue revivido. Fue revivido. Están atrás del dodo, ¿viste? Que es ese pájaro. Están tratando de un mamut. Bueno, ¿por qué no un perro polar argentino? ¿Por qué no? En fin. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad que me das de entrevistarte, y bueno, espero volver a verte pronto. Dale, gracias, Luciano.